Ahora sí. Le voy a compartir una pantalla para ir explicando un poquitito cómo funciona el impuesto. Ahí está bien. ¿Se ve bien? ¿Seguro me puede dar el OK? OK. Buenísimo, entonces. Bueno, como les decía, nosotros pertenecemos a Sega Consultores, que es el broker con el que estamos trabajando ya hace varios años en el mercado. Tenemos hoy casi cerca de 27.000 clientes en todo el país, en distintas empresas, en distintos puntos del país, porque bueno, hoy la tecnología nos permite poder tener una charla de forma virtual desde la comodidad de nuestras casas y poder asesorarlos como corresponde, ¿bien? Bueno, vamos a entrar un poquitito más en detalle sobre lo que es el impuesto a la ganancia. Vamos acá. El impuesto, esto es un concepto que a veces mucha gente piensa que el impuesto es un impuesto mensual, porque a mí me van descontando todos los meses a través del recibo de sueldo el impuesto. Pero el impuesto es un impuesto anual, que va desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. Y esa plata del impuesto lo recibe el AFIP. Hace mucho tiempo, el AFIP directamente decía al empleado de relación de dependencia, bueno, a ver, ¿cuánto facturaste en el año? Y en base a eso, te decía cuánto es lo que vos tenías que pagar a finalizar el año. Y esto obviamente generaba muchísimo ruido porque hay gente que no le alcanzaba para pagar todo lo que le tenían que descontar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el AFIP? Designó lo que se llama los agentes de retención. Básicamente es el empleador que le dice, mira, vos tenés la obligación de descontarle a tu empleado, como vos quieras, mensualmente, bimestralmente, semestralmente o anualmente, el impuesto. Más del 98% hoy de las empresas, las instituciones públicas y privadas, generalmente descuentan de forma mensual para que el impacto al trabajador sea de forma mucho más leve. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace, digamos, el empleador en este caso o el agente de retención para decir, a ver, cuánto es lo que yo le tengo que descontar del impuesto? Y esto va a ser muy variable. Justo ayer me preguntaba un cliente y me dice, mira, Juan, yo la verdad que cómo yo hago el cálculo y no siempre me da el monto que me deberían descontar de ganancias. No entiendo por qué. Y justamente porque el impuesto es un impuesto anual y como es anual, tiene que medir cuánto es tu ingreso en el año. Y actualmente estamos en el mes de julio. No sabemos cuánto vamos a ganar hasta el 31 de diciembre. Aparte, cada empresa, cada rubro tiene sus condiciones. Hay algunos que hacen horas extras, hay otra gente que cobra bonos de presentismo, bonos de producción, etcétera. O sea, hay muchísimas situaciones particulares que hacen que impuesto vaya variando, sumado a que como vivimos en un país con una altísima inflación, los acuerdos paritarios hacen que vaya creciendo nuestros ingresos y por lo tanto también nos vayan descontando todavía muchísimo más. ¿Bien? Entonces, es muy difícil tener un numerito fino. Recién vamos a poder saber exactamente si te descontaron bien o si hay que hacer algún tipo de reclamo cuando finalice el año. Pero mientras tanto, lo ideal siempre es hacer presentaciones de este impuesto a través del CIRADIC, a través del formulario 572, de forma mensual, porque de esta manera yo mensualmente voy a ir presentando mis gastos y esto hará que el impacto de lo que me tengan que descontar sea lo más leve posible. Bien, no es que vas a hacer magia, que no te van a descontar nada, no. Sí, tengo que hacer esta aclaración, hay muchos contadores o contadores, entre comillas, que dan servicios de las presentaciones de impuesto a las ganancias, pero te dibujan cualquier cosa. O sea, el formulario de la FIP te deja deducir lo que vos quieras. El tema es que después las consecuencias pueden ser todavía muchísimo mayor. Hace una semana, 10 días aproximadamente, uno de los chicos me comentó de una docente de la provincia de Tucumán, de alta montaña, cerca de Tafí del Valle, que tenía cargado en su declaración jurada 10 hijastros, todos con apellidos diferentes. Obviamente no eran los hijos de ella. Y eso no solamente que le puede perjudicar, digamos, en el AFIP, porque obviamente el AFIP, ¿qué es lo que hace? Si te audita,
después tenés que pagar una multa de eso, y esa multa generalmente va entre 5 y 6 veces lo que vos te ahorraste por esa declaración falsa. Pero va más allá. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy responsable en cripto. Como responsable en cripto, pago también impuesto a las ganancias, nada más que lo pago una vez al año. Y en este caso, supongamos que yo tengo mi hijo, lo quiero cargar en la declaración jurada de ganancias y cuando pongo el número de documento me dice, no, esta persona ya está declarada por otra persona. Yo estaría, o sea, estoy quedándome, digamos, atónito porque la otra persona que cargó a mi hijo está diciendo a través de una declaración jurada con un valor legal que tiene a cargo mi hijo. O sea, ya ahí entramos en un tema mucho más complejo y legal, en el cual yo puedo accionar ante esa persona porque está poniendo que mi hijo está a su cargo. Entonces, bueno, hay muchas situaciones y hay que tener mucho cuidado también qué es lo que se carga y cómo se lo carga para no llegar a exponerse ante la FIP. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo, digamos, a lo que veníamos charlando, ¿cómo hago el cálculo? ¿Cómo hace en realidad el empleador estimativamente para ver cuánto es lo que te tienen que descontar de impuesto a la ganancia? A ver, perdón. Ahí está. Siempre se calcula sobre el sueldo bruto, ¿sí? Siempre es sobre el sueldo bruto. Acá incluye absolutamente todos los conceptos. Horas extras, bonos, si les pagan día festivo, día del bancario para los que son empleados bancarios, etcétera. Todo suma en su sueldo bruto. Y ese es el que se le tiene que tener en cuenta, ¿sí? No lo que nos queda en mano, sino el sueldo bruto. Y mínimamente se nos multiplica por 13 sueldos para saber cuánto yo voy a tener de ingreso durante todo el año. Bien, obviamente que acá, vuelvo a insistir, depende mucho de cada una de las empresas y de los rubros. Hay, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que son de bancarios. Puntualmente el Banco Macro. La gente del Banco Macro tiene el día del bancario, que es casi un sueldo más, a veces les pagan algunos bonos extra, el cumpleaños del Banco Macro es casi otro sueldo más, entonces en vez de multiplicarlo por 13, se lo multiplica por 14, 14 y medio, 15, 15 y medio, como les digo, dependiendo mucho el rubro, y cada uno de ustedes sabrá si cobra más allá de sus 12 sueldos y los dos medio aguinaldo, qué otro ingreso tendrán. Pero básicamente, como les decía, se agarra el sueldo bruto y lo multiplico por 3. Ahí yo tendría un estimativo de cuál es mi ingreso anual. A ese ingreso anual, obviamente no es lo que a mí me sobra, porque el concepto de impuesto a las ganancias, en realidad, ustedes pagan impuesto a las ganancias porque el Estado piensa que a ustedes está sobrando plata. Cree que a ustedes sobra plata. Por eso es que pagan impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo hace el cálculo, como le decía el empleador? Agarra su ingreso anual para ver si vos pasás el piso para pagar impuesto a ganancia o no. Y acá entra el concepto, el famoso mínimo no imponible. ¿Qué es el mínimo no imponible? Justamente como dice la palabra, es el mínimo que no está alcanzado por ningún tipo de impuesto. Vamos a lo criollo. Esto lo define la Cámara de Diputados a principio de cada año para mostrarle cuánto es el gasto de vida para comer, vestirse, transporte, educación, etcétera, en el año que necesitaría una persona normal, trabajadora, para vivir. Si ustedes ganan más de ese mínimo no imponible, a ustedes les está sobrando plata. Y por lo tanto, tienen que pagar el impuesto a las ganancias. El mínimo no imponible, que acá hay dos conceptos que mucha gente mezcla, y acá lo vamos a tratar de aclarar. El mínimo no imponible de este año 2023 son 2.619.762 pesos. ¿Sí? 2.619.762 pesos. Eso es el famoso mínimo no imponible. Que si nosotros lo dividimos en 12 meses, y nos estaría dando un promedio de casi 210.000, 215.000 pesos. O sea, la mayoría de los empleados de Argentina deberían pagar ganancias. Perdón. Entonces, ¿por qué si alguien que gana, supongamos, 300.000 pesos de sueldo bruto, no paga ganancias? Desde el año pasado, no sé si se acuerdan, empezaron a salir
algunos decretos. Este mínimo no imponible, si hago una aclaración, se lo trata por ley a través de la Cámara de Diputados. Pero hay un decreto que lo vinieron actualizando desde el año pasado, donde que salió Massa a decir, mira, este mínimo no imponible obviamente va a hacer que muchísima gente pague ganancias. Entonces creamos un piso, que es diferente, el mínimo no imponible, es un piso que las personas mensualmente que ganan menos de 506.000 pesos, 506.230 pesos, menos de eso, no pagaría ganancias. Entonces, este decreto pasa de ser un parche o algo que me ayuda a que no pague ganancias. ¿Sí? Pero esto es un problema. ¿Por qué? Porque supongamos que yo hoy, el mes de julio, voy a dar un caso hipotético, tuve un sueldo de 500.000 pesos. ¿Estoy por debajo de los 506.000? Sí. Por lo tanto, no me tienen que descontar impuestos a las ganancias. Excelente. Pero yo le decía en un principio de la charla que obviamente al vivir en un país con una altísima tasa de inflación, los acuerdos paritarios también van creciendo constantemente. Y ese crecimiento hace que uno tenga que ir aumentando su sueldo. Entonces tal vez en el mes que viene, en el mes de agosto, mi sueldo pasa a ser, no sé, 580.000 pesos. Yo durante todo el año no viene pagando absolutamente nada. ¿Ok? Cuando yo pasé ese piso de ganancias, dice, ahí se dispara una alerta al empleador y dice, che, mirá, esta persona pasó el piso. ¿Hay que descontarle ganancias? Sí, perfecto. Pero ojo, nosotros no le venimos descontando durante todo el año. Entonces, como el impuesto es anual, concepto que recién hablamos al principio y es muy importante, como el impuesto es anual, yo tengo que descontarle todo lo que no le vine descontando durante todo este año. En los meses que queda, el empleador decidirá si le descuenta todo en el mes de agosto, si le prorratea los próximos meses, irá viendo cómo lo administra. Por eso es que decíamos que muchas veces uno no sabe cuánto es lo que va a tener que pagar del impuesto. Pero cuando uno empieza a pasar ese piso de ganancias, el cálculo que hará el empleador va a ser sobre el mínimo no imponible. Y ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto y por qué hoy estamos pagando muchísimo de impuestos, más que en otros años, y mucha gente cada vez va pagando más. Aunque mucha gente cuando escucha que el decreto dice que va a subir el piso de ganancia, es un parche provisorio por 2 o 3 meses, pero después lamentablemente nos termina perjudicando. Entonces, habíamos dicho, el empleador calcula el ingreso anual estimativo que voy a tener en el año. Yo le tengo que restar a ese ingreso anual porque no es lo que a mí me sobra. Recuerden que ustedes pagan ganancias por lo que supuestamente les sobra. Le tengo que descontar el costo de vida, o sea, el mínimo no imponible. Por ley, esos 2.619.000 pesos. ¿Bien? Entonces yo le descuento eso. A ese monto que me resta, también le tengo que descontar, ¿qué cosa? Las cargas sociales. Esto todos los empleados, por ley, también tienen este descuento, que es un 11% de jubilación, 3% de obra social o 3% de PAMI. Y en algunos casos, o la mayoría de los casos, también se suman todos los aportes sindicales, que según el gremio o el sector que uno pertenezca, será el porcentaje que les cuente. Generalmente ronda entre el 2%, hay gente que tiene el 1,8%, 3%, 5%, pero el promedio general es el 2%. Entonces, de mi ingreso total, le descuento el costo de vida, el mínimo no imponible, y también le descuento lo que me retiene mi empleador todos los meses en mi recibo del sueldo de las cargas sociales. ¿Bien? Para que se entienda un poquitito más. Supongo que este cuadrado celeste represente mi ingreso, ¿sí? El sueldo bruto multiplicado por los 13 meses. ¿Bien? 13, 14, 15, según cada uno. ¡Cállate! Perdón, ahí muteamos a alguno. Ahí estamos. Entonces, supongo que este cuadro, ¿sí? Representa, como decía, el ingreso anual que tenemos nosotros estimativo. Pero no es, como le digo, el ingreso real que nosotros percibimos en nuestro bolsillo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Le tengo que descontar, esa parte verde representaría lo que es el mínimo no imponible. ¿Bien? Me sigue sobrando una gran parte.
Pero eso obviamente tampoco es lo que me sobra. Acá no estamos hablando de números, esto después, como le digo, ya cada caso particular, personal, habrá que analizar su recibo de sueldos, sus ingresos, el rubro al cual pertenecen y demás. Por eso la idea es después invitarlo a una charla gratuita, pero ya personalizada, para entender y analizar qué es lo que se puede hacer en cada caso, ¿no? Pero acá la idea es que se entiende el concepto de lo que es el impuesto. Entonces, sobre esta parte azul que me sobra, supuestamente me sobra, tengo que descontarle esta parte amarilla medio naranja, lo que serían las cargas sociales. ¿Bien? Ahora sí, esta parte azul que me está sobrando, es lo que me sobra. Para el Estado es lo que supuestamente me sobra. Y sobre toda esta parte azul, es lo que yo voy a empezar a pagar el impuesto a ganancias. ¿Qué es lo que hace? Sobre todo eso que a vos te sobra, agarra el empleador, tu agente de retención, hay una famosa tabla que se llama la famosa tabla de machinea o la tabla de ganancias, y dice, a ver, de todo esto que a mí me sobra, tengo que ver dónde lo posiciona a la persona. Y según dónde caiga en esta tablita, es lo que va a pagar como valor fijo y como valor variable. Y de ahí hace el cálculo para decirte, mira, esto es lo que tenemos que descontar de impuesto a ganancia este mes. Bien. Ahora, como es un impuesto anual y también progresivo, o sea, si yo gano más, voy a pagar más, por lo tanto puede ser que yo pase al siguiente nivel en la tabla. Bien, entonces de esa manera yo voy a poder ver si hago más horas extra o no. Bien, perdón, se me salió. Ahí está. Ahí están viendo justo me entró Sí, sí, una se ve llamada. bien, todo Sí, bien, sí, Martín. tranquilo. Perfecto. Entonces, de eso que había ingresado, bien, tengo que ver qué es lo que hago, cómo le digo al Estado y cómo le digo a mi empleador que a mí no me sobra toda esa plata. Y acá aparece el concepto de gasto. Yo, mientras más gastos yo presento, me sobra menos y por lo tanto voy a pagar menos de ganancias. Obviamente que no puedo presentar cualquier tipo de gasto. Si me voy a tomar un café a la esquina y pido una factura, no la puedo presentar como gasto. También dependerá mucho de cada rubro, de cada sector, qué es lo que uno puede presentar. Tenemos gente, por ejemplo, que trabaja, no sé, en Coca-Cola, y Coca-Cola le da los uniformes de trabajo y no puede presentarlo como gasto de indumentaria laboral, porque ya Coca-Cola le está brindando esa herramienta. Ahora, por ejemplo, tenés algunos empleados bancarios donde no le dan ningún tipo de indumentaria y ellos se compran sus trajes, sus zapatos. Bueno, eso sí se puede presentar como gasto de indumentaria. Hay que analizar, vuelvo a insistir, cada sector y cada persona y cada familia, porque cada uno tiene gastos diferentes todos los meses. Entonces, supongamos que yo tengo, esto que se ve en la parte de azul se llama ganancia neta. Esto es lo que me sobra, la ganancia neta imponible, porque de ahí me va a imponer el impuesto. Entonces, ¿qué le muestro? Digo, no, pará, en realidad yo tengo un hijo a cargo, tengo mi mujer a cargo, tengo, por ejemplo, un alquiler y tengo un seguro de ahorro, ¿bien? Y tengo un seguro de retiro. O sea, mientras más gastos yo presento, me sobra menos. Ahora, esta partecita azul, ¿ok? Solamente es lo que a mí me sobraría. Y yo vine pagando ganancias en realidad por toda la parte, volvamos, por toda esta parte azul es que yo estuve pagando ganancias. O me estuvieron haciendo el cálculo el empleador de ganancias. Ahora, como yo le vine presentando distintos gastos todos los meses, ahora me sobra esta partecita. Y como me sobra solamente esa partecita, debe de pagar muchísimo menos de ganancias. Ahora, por ejemplo, estamos en el mes de julio, ¿bien? Y yo, por ejemplo, nunca hice ninguna declaración de ganancia o hice una partecita, supongamos que presenté mi carga de familia, porque no sabía qué más se podía presentar, si es que tenía otros gastos. Bueno, no hay problema, buenísimo. Hoy puedes empezar a hacer otra declaración. Y toda esa parte roja, todos esos gastos que no venía presentando, los empezamos a presentar ahora. Y como es un impuesto anual, progresivo, pero también retroactivo, o sea, yo puedo volver y cargar gastos desde el 1 de enero de este año, puedo cargar todos esos gastos. Y supongo que lo
que lo presente a esos gastos desde enero hasta ahora, hasta julio, y esos gastos me los tienen que devolver. Me devuelven un porcentaje, ¿sí?, en mi próximo recibo de sueldo. Y lo mejor que de acá en adelante voy a empezar a pagar lo que realmente corresponde. Por eso también la importancia de cargar de forma mensual el impuesto. Mucha gente dice, bueno, yo lo he cargado una vez al año porque a mí la empresa me dice que lo tengo que cargar una vez al año. ¿Lo puede hacer una vez al año? Sí, perfecto, no hay problema. No es lo aconsejable, porque si, como decíamos, hoy estamos en julio, está casi agosto, pero si yo presento todos los gastos de julio, ¿me van a devolver una parte? Sí, pero no es lo mismo que me devuelvan ahora en julio que si yo hubiera venido presentando todos los meses, desde enero, mis gastos, porque con la inflación que vivimos, esa plata se devaluó, perdió poder adquisitivo. Bien, y peor si van pasando los meses. Si yo me acerco a diciembre, me han devuelto plata de todo el año. Está pésimo, está mal, porque estuviste mal asesorado. Que te hayan devuelto plata, buenísimo que te hayan devuelto plata, perfecto, recuperamos algo en vez de regalársela al Estado. Bueno, recuperamos algo, pero lo mejor es tenerlo ordenado y ir presentando de forma mensual y ordenada, ¿sí? Ahora, entre los gastos que uno puede ir presentando, hay ciertos gastos, como le decía, según el tipo de sector en el cual trabaja, los gastos personales. Yo, por ejemplo, tengo mi hijo y tiene algunos tratamientos médicos y esos que no me cubre la obra social los presento como gastos. O sea, cada persona tendrá sus gastos puntuales y que la idea es que lo podamos ayudar a que evaluemos eso de forma concreta y personalizada. Pero hay gastos que en realidad no son gastos, que en realidad son inversión. Justamente los seguros de vida, como los seguros de ahorro, los seguros de retiro, son una inversión. Porque de última los presento como gasto, pero en el paso de una cierta cantidad de tiempo, más allá que me estuvo protegiendo económica y financieramente a mí y a mi familia, esa plata se estuvo capitalizando, estuvo ahorrando. Y de acá a un par de años la retiro y encima con intereses. O sea, en vez que se la siga llevando el Estado y regalarle plata al Estado, la estoy usando en favor mío. Eso también es una forma inteligente cómo utilizo y manejo el impuesto. Si yo hoy estoy pagando impuesto a la ganancia, es una locura que no tengan uno de estos tipos de productos o de servicios. También ahí evaluamos si les conviene cambiar, si tienen una prepaga, capaz que les conviene cambiarse a un plan mucho más alto, porque esa diferencia que paguen la deducen de ganancia y les termina conviniendo económicamente. O sea, se hace una evaluación un poco más exhaustiva según la particularidad de cada caso. Bien, pero bueno, básicamente voy a hacer un repaso general. Como les decía, el empleador, para saber cuánto es lo que le tienen que descontar de ganancias, hace un estimativo, hoy de julio en adelante, cuánto va a ser su ingreso anual, estimativo. A eso le descuenta el mínimo no imponible, que dijimos que era 2.619.000 pesos anuales, ¿bien? Le descuento las cargas sociales que me descuentan el recibo de sueldo todos los meses, y eso que me sobra, entre comillas también, que me sobra, yo calculo que no a muchos les sobra dinero, sobre eso es que agarra el empleador y me lo pone en una tablita, que es la famosa tabla de ganancias, para decirme cuánto es lo que tengo que pagar o no. Entonces, cuando yo presento mucho, mientras más gastos yo presento y lo mantengo ordenado, voy a hacer que pague menos. Y tal vez de esa tablita hago que suba a un escalón, y al subir a un escalón haré que el día de mañana pague muchísimo menos. Y aparte, seguramente me van a devolver gran parte de lo que yo estuve pagando durante todo o me estuvieron descontando durante todo este año. ¿Bien? Pero bueno, la idea, como les decía, era que ustedes puedan entender un poco el concepto de la importancia de la presentación del impuesto, qué es lo que se puede hacer, porque hay otros conceptos que también se pueden trabajar de forma que muchos desconocen, ¿sí? Hay ciertos gastos e inversiones, como les decía, con respecto al tema de los seguros. Nosotros nos dedicamos obviamente al tema de los seguros de ahorro y retiro, y lo hacemos conocer a través de esta forma, de este método, porque es una forma que uno, en vez de tirar la plata perdón la expresión, putear todos los meses de que el Estado me siga llevando ese dinero,
lo redirecciono en un beneficio para mí y para mi familia. Bien. Entonces, bueno, nosotros le estaremos, perdón, dejo de compartir, le estaremos enviando por correo también, si es que algunos no se pudo agendar ahí en el chat, estuvieron mandando, si no me equivoco, un link donde ustedes pueden agendarse ya para una reunión personalizada para analizar justamente su situación particular con cada uno de los chicos del equipo o conmigo, según como nos vaya cayendo en la agenda. Y bueno, y en base de eso poder, como les decía, analizarlo y optimizar ese impuesto, ¿bien? A favor de uno y en beneficio de uno, ¿bien? Como decía, era una charlita corta de 20 minutos, nos excedimos unos 10 minutitos, 5 o 10 minutitos, pero bueno, la idea es que se entienda y cualquier consulta también, tienen a nuestro equipo, ahí le vas a estar mandando por mail. Yo también les voy a dejar, si quieren, mi teléfono particular, ¿sí? No sé, para que cualquier cosa me manden un WhatsApp y, bueno, si quieren tener alguna otra charla. Bien. Vamos a estar dando charlas generales, así de impuestos a ganancias, de otras problemáticas también, sobre prepagas, porque bueno, prepagas sabemos que es un tema bastante complejo que va haciendo que aumente el costo de nuestra prepaga mientras van pasando los años y que se hace imposible, bueno, cómo contrarrestar esa problemática. Bueno, hay distintas problemáticas que se van a ir trabajando en lo largo de todo este año con algunas charlas gratuitas y para que después, si cada uno le interesa conocer más en profundidad, tiene la posibilidad de trabajar con nuestro equipo. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y como les digo, si tienen alguna duda concreta, puntual, saquen una reunión sin ningún compromiso para que lo podamos asesorar en su situación. ¿Bien? Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Les vuelvo a pedir disculpas por bueno, estar con la garganta a full, enfermo, pero tratamos de dar lo Muchas mejor. Un abrazo gracias. grande a todos. No, Muchas gracias a gracias. ustedes. Chau, Hasta luego. chau. Gracias, buenas tardes.